Bueno, pues vamos a platicar hoy de epilepsia, ¿sale? Fíjense que eh, para entender epilepsia hay que entender primero qué es una crisis convulsiva, ¿va? Y vamos a definir crisis convulsivas de una manera muy sencilla. Las crisis convulsivas son descargas paroxísticas y asincrónicas de focos neuronales. Eso es una crisis convulsiva. Esto quiere decir que por alguna razón las neuronas tienden a despolarizarse, digamos, de manera asincrónica, no siguiendo un patrón específico y por consecuencia pierden su ritmo de trabajo. Es un poco como lo que pasa en el salón, de pronto hay quien quiere poner atención y por ahí hay un grupito que no quiere y empieza a hacer ruido y demás, ¿no? Esas personas que hacen ruido serían las neuronas que están generando el foco epileptógeno o convulsivo. Entonces, la epilepsia sería la condición clínica en la que las crisis convulsivas ocurren de manera repetida, ¿vale? Tú puedes tener una crisis convulsiva sin tener epilepsia. Epilepsia define el estado en donde las crisis convulsivas se repiten, ¿de acuerdo? Y entonces vamos ahora a ubicarnos porque las crisis convulsivas pueden ser locales o focales y también pueden ser generalizadas. Y es muy sencillo. Focal o local quiere decir que la activación de estos descargas asincrónicas ocurre en un solo sitio. Más claramente ocurren en un solo hemisferio cerebral, ¿vale? De un solo lado. Eso es focal o local. Y por otra parte tenemos las crisis generalizadas. Esto quiere decir hay una activación de dos o más focos y que comúnmente comprende a los dos hemisferios cerebrales. Si nosotros entendemos bien esta distinción, pues es muy fácil comprender que una crisis focal o local y una crisis generalizada en cuestión de severidad no representan lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues cuanto más abarque una crisis generalizada, pues más daño en el largo plazo puede ocurrir para la integridad neuronal y, por supuesto, psicológica de los pacientes. Entonces, fíjate, cuando hablamos de crisis generalizadas existen al menos tres grandes fenómenos. Las crisis que comprenden movimientos musculares y de estas o que también se llaman crisis convulsivas, serían las tónicas, mioclónicas y tónico-clónicas. Tónico quiere decir la rigidez de un grupo muscular. Clónicas quiere decir la activación de un grupo o dos o más grupos musculares. Y tónico-clónica quiere decir que hay, digamos, una combinación de ambos fenómenos. Para que no tengan necesidad ustedes de tener que aprender esto o memorizarlo y más bien lo puedan razonar, pues tónico suena como a tono, algo que está rígido, que está muy duro. Clónico o mioclonía, pues es una contracción muscular involuntaria, ¿de acuerdo? Entonces a esto le llamamos crisis convulsivas. Luego tenemos las crisis en donde no existe, digamos, compromiso neuromuscular. Más claramente tenemos las crisis atónicas o amiotónicas, ¿no? En este sentido, el paciente no se pone ni rígido ni empieza a sacudirse. Aquí, por el contrario, lo que ocurre es que el paciente pierde la integridad corporal y se desploma, queda como trapito, ¿no? Como un muñeco de trapo. No hay postura, no hay rigidez, no hay nada. Y finalmente tenemos las llamadas crisis de ausencia. Y es importante que ustedes comprendan esta distinción porque el tratamiento farmacológico depende del tipo de crisis con la que ustedes se enfrenten. Entonces, si ustedes no comprenden bien la distinción entre una crisis convulsiva con sus tres variantes, una crisis atónica o una crisis de ausencia, pues no van a poder comprender qué tipo de manejo tenemos que darle a los pacientes, ¿de acuerdo? A ver, aquí la pregunta sería, ¿cómo o por qué se origina una crisis convulsiva? Fíjate, tú puedes tener, si nos concretamos mucho, tres grandes causas de una crisis convulsiva. Vamos a hablar más claramente de la epilepsia, ¿no? Que ya es un estado en donde las crisis convulsivas son un patrón de repetición. Fíjate, número uno,
que tus neuronas se exciten mucho, ¿no? Esto quiere decir que por alguna razón hay un estímulo que provoca descargas neuronales excesivas. Podríamos pensar, por ejemplo, en cambios de luces, estímulos sonoros muy fuertes, o el solo hecho de estar viendo una película ya genera cambios en tono, en la percepción, y eso genera descargas asincrónicas, ¿no? Entonces, como primer mecanismo fisiopatológico tenemos una hiperexcitabilidad neuronal asociada, entre otras cosas, a una hiperestimulación o un bajo umbral. En segundo lugar tenemos pues descargas repetidas de alta frecuencia. Esto quiere decir que tu neurona despolariza muy fuerte, ¿no? El estímulo es percibido por la neurona de una manera amplificada, ¿de acuerdo? Y finalmente hablamos de un desequilibrio entre los neurotransmisores del sistema nervioso central. Aquí vamos a comprender solamente a dos, ¿vale? El primero, que es el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, y el segundo, que es el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Esto es muy importante porque esencialmente lo que les estoy diciendo es que la epilepsia puede ser el resultado de que tú tengas poquito GABA y mucho glutamato. Entonces, si tú identificas bien cuál es el origen y el patrón del cuadro epiléptico, pues entonces puedes establecer ya tu línea de tratamiento. Y acuérdense que pues esto es farmaterapéutica y eso es lo que nos interesa. Pero ¿cuál es entonces el objetivo del tratamiento de la epilepsia? Pues es muy fácil, fíjate. Tú tienes que elegir el tratamiento con relación a la causa fisiopatológica de origen y al patrón clínico de esa crisis. Y entonces tienes tres grandes objetivos. Número 1, control de la crisis. Número 2, prevenir la recurrencia. Y número 3, minimizar los efectos adversos asociados no solo al tratamiento, sino también a las comorbilidades propias de la enfermedad. ¿De acuerdo? Tres grandes estrategias terapéuticas son las que tú tienes que aterrizar para poder garantizar que tu tratamiento sea efectivo, ¿vale? Y entonces vamos a empezar a hablar del tratamiento. A grandes rasgos, tú tienes que recordar el potencial de acción. Tú tienes que acordarte que el potencial de acción, potencial en fisiología, yo en su momento se los expliqué. Perdón, la palabra potencial es solamente un sinónimo, potencial es un sinónimo de capacidad, ¿no? Entonces, cuando tú dices potencial de acción, lo que estás diciendo es que la neurona tiene la capacidad de actuar. Y la neurona responde a un principio físico que dice que a toda acción corresponde una reacción. En fisiología le llamamos acción al estímulo inicial. Entonces, a todo estímulo inicial corresponde una reacción neuronal, ¿vale? Por pura lógica, cuanto mayor sea el estímulo inicial, pues mayor sería la respuesta final. Sin embargo, como ya lo mencioné, hay algunas neuronas que no necesariamente reciben un estímulo muy grande, pero más bien su interpretación de dicho estímulo está magnificada. ¿De acuerdo? En este punto, ¿existe alguna pregunta o tienen alguna duda? ¿Voy bien o voy muy rápido? Todo bien. Yo tengo una duda. Bueno, ¿me puedes repetir rapidísimo los objetivos del tratamiento? Es que solo apunté uno. Sí, no hay problema. A ver, ¿cuál fue el que apuntaste? El de minimizar los efectos. Ok, bueno. Entonces, pues el primero sería controlar la crisis. Y el segundo sería prevenir la recurrencia. O sea, evitar que se sigan repitiendo. Que si tú te acuerdas, Lau, estos que les di son básicamente los pilares de todos los tratamientos, ¿no? Que controles la enfermedad, que se mantenga, que no se complique. ¿Va que va? Entonces, ¿hasta ahí vamos todos claros o no? Sí, Doc, gracias. De acuerdo. Ahora, si a toda acción corresponde una reacción, y eso lo entiende muy bien la neurona, aquí lo importante es comprender cómo es que ocurre esa reacción. Y es muy sencillo, miren. El intercambio iónico, el intercambio de iones, favorece esa reacción de la neurona, ¿no?
Y aquí tú te tienes que acordar que hay 3 grandes elementos, 3. Número 1, el sodio, importantísimo. Número 2, el calcio. Y número 3, el potasio. Aquí de hecho yo les diría, agreguemos un cuarto que se llama cloro, ¿no? Entonces, sodio, potasio, calcio y cloro. Esos son 4 de los iones más importantes que ustedes tienen que tener muy claros para poder comprender el potencial de acción de la neurona, ¿de acuerdo? Fíjense que en condiciones de reposo, acuérdense que la neurona descansa. La neurona es como nosotros, es muy floja, no le gusta trabajar, pero cuando trabaja lo hace bien y luego vuelve a descansar. Ese es su principio biológico. La neurona existe no para trabajar, existe para llevar a cabo sus tareas, pero no para estar siendo explotada. Y eso es muy importante, porque una neurona, cuando tú la sometes a mucho estrés, la neurona se enoja y la neurona tiende a... no solo se enoja, sino que no es tan tolerante. La neurona, si tú la molestas mucho, con el tiempo se quita la vida, así entiéndanlo. O sea, la neurona, si tú le estás estimule y estimule, pues te dice, me voy a matar, ¡uy! Y se mata. Eso es lo que hace una neurona. ¿Por qué? Porque no está diseñada para tolerar la frustración. Entonces la neurona lo que hace es, se muere. A eso se le llama estado de excitotoxicidad. Y eso es muy importante precisamente porque una epilepsia va a activar este sistema de toxicidad neuronal, ¿no? En donde tanta excitación termina con la muerte neuronal. Entonces, pues coloquialmente se dice que las personas que se convulsionan quedan mal de su cabeza y hay algo de verdad en ello, nada más que no es la forma de plantearlo, ¿no? Efectivamente, cuando una neurona está activándose de manera recurrente, pues lo que termina pasando es que la persona pierde redes neuronales y eso implica deterioro cognitivo, pérdida en la capacidad de respuesta, pérdida en el razonamiento crítico y demás, ¿no? Obviamente, pues eso va a producir letargia, va a producir retrasos en el aprendizaje. Y esto es importante porque también hay drogas, como por ejemplo la cocaína, que inducen este mismo estado. Por eso se dice que la gente que se droga pues queda mal de su cabeza, ¿no? Porque sí tiene una verdad fisiológica de inicio. Ahora, vámonos más adelante. Fíjense que si tú comprendes que a nivel central la neurona se duerme o se estimula a partir de GABA y de glutamato, pues ya tienes un inicio, porque si mucho GABA duerme a la neurona y mucho glutamato le excita, pues tú puedes pensar en establecer estrategias terapéuticas que, vinculadas al funcionamiento de estos neurotransmisores, favorezcan o empeoren un estado epiléptico. Pero vamos a entender el potencial de acción. En condiciones de reposo, la neurona está muy bien descansando, llega un estímulo y ese estímulo provoca ingreso de sodio a la neurona. El sodio, acuérdate, es positivo y eso eleve su trazo, ¿no? Porque está negativa, entonces se vuelve positiva. Fíjate. En condiciones de reposo, con un estímulo, la neurona puede alcanzar algo que se llama umbral. Y esto es importante que lo entiendan. Quiero que ustedes tengan claro que la neurona no se calienta con cualquier cosa. ¿De acuerdo? Fíjense, piensen que la neurona, a lo largo del crecimiento de la persona, ha ido madurando, así como maduramos nosotros. Y entonces las neuronas ya no es tan fácil que se emocionen con cualquier cosa, ¿no? Cuando uno está joven, pues te agarras cualquier piojo, ¿no? Cualquier pelusa y ya sientes que tu pareja es lo máximo. Y luego con el tiempo, cuando vas adquiriendo experiencia, pues te vuelves más selectivo, te vuelves mucho más exigente. Piensen en esta idea y piensen que la neurona se comporta de la misma forma. De tal manera que, pues, no cualquier estímulo logra despertar a las neuronas. Y esto es importante, porque lo que quiero transmitirles es que la neurona tiene un estado que se llama umbral. El umbral es la capacidad que la neurona tiene para tolerar estímulos. Si no, imagínate, realmente toda la vida estamos recibiendo estímulos, pero no toda la vida las neuronas andan todas locas, ¿no? El umbral sirve para que no se activen nuestras neuronas y con el tiempo no se desgasten. Eso es importante. Pero bueno,
¿De qué depende que este umbral, digamos, se alcance o se active? Pues es muy sencillo. La activación depende de que el estímulo sea fuerte. Así de fácil. Entonces, si tu estímulo es fuerte o es importante, tú alcanzas el umbral y la neurona se despolariza, es decir, se activa. Eso es el potencial de acción. Acuérdate, a toda acción corresponde una reacción. Si el estímulo fue suficiente, la neurona va a reaccionar. Y entonces la despolarización es el resultado de apertura de canales de sodio muy grandes, y entonces el sodio entra en grandes cantidades a la neurona, y por eso nosotros vemos en el trazo del potencial de acción pues una elevación del trazo, ¿no? Pero llega una culminación, digamos, el acmé, la puntita del potencial, y en ese momento lo que ocurre es que la neurona tiene un voltaje máximo. Dicho de otra forma, quiero que te imagines que tú conectaste tu tele al enchufe de luz, ¿no? Es el momento en donde la neurona tiene energía y corriente suficiente. Y esto es importante porque esa despolarización, ese cambio de voltaje, garantiza que la neurona pueda abrir ahora canales de calcio. Acuérdate que el calcio es un neurotransmisor que donde sea que se encuentre provoca movimiento, ¿vale? Entonces, en el punto máximo del potencial de acción se abren canales de calcio y este calcio ingresa a la neurona. Y tú recuerda, el calcio es una moneda de cambio que siempre mueve. Tú ingresas calcio para liberar un neurotransmisor y es muy sencillo, fíjate. Si el estímulo que yo te doy es un estímulo excitatorio, por ejemplo, vamos a bailar y ahí estoy brincando, estoy estimulándote, tu neurona se despolariza, se alcanza el punto máximo, se abren canales de calcio, ingresa el calcio y se liberan neurotransmisores excitatorios, por ejemplo el glutamato. Después, cuando la neurona lo libera, ya cumplió su chamba. Acuérdate que yo te dije, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, como la neurona ya reaccionó, puede volver a su estado basal. Se cierran los canales de sodio y ahora la neurona tiene que regresar a descansar. Eso lo logra gracias a dos sistemas. Número uno, a la apertura de los canales de calcio. Acuérdate que el calcio es positivo. Entonces, la neurona abre esta válvula de escape, abre los canales de potasio, y el potasio sale a grandes, digamos, en grandes cantidades para garantizar que rápidamente la neurona pueda devolverse a su estado basal. A ello se agrega la apertura de canales de cloro. Esto quiere decir, la neurona no solo pierde cargas positivas, sino que también ingresa cargas negativas. Y por eso nosotros vemos un trazo que primero asciende y luego desciende bruscamente, ¿no? Y así es que se genera el potencial de acción. Ya finalmente la neurona lo que tiene que hacer es equilibrar sus cargas. O sea, es algo así como decir, no puedo perder tanto potasio y estar metiendo tanto cloro. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a llegar a un punto medio. Y entonces de esa manera vemos a la neurona recuperar su estado basal, el estado de reposo que era donde comenzó. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Bueno, es importante que tengan esto muy claro. Particularmente en este tema, yo siempre les digo, si tú conoces bien la fisiología, te vas a reír cuando lleves clases de farma, porque farma es fácil cuando entendiste bien fisio. Entonces, fíjate bien. Cuando tú tienes esto bien entendido, ocurre lo siguiente. Tú puedes entonces ocupar estas artimañas de tu célula, de tal forma que si tú entiendes bien que la neurona se activa gracias a que le entra mucho sodio, y entonces eso te lleva a despolarizar, pues la lógica te diría, bloquea a las entradas de sodio. Y de esta manera tú vas a impedir que la neurona se esté despolarizando. Y ahí tendrías otra estrategia terapéutica. Otra sería, bueno, pero al final de cuentas lo que está liberando neurotransmisores después de que la célula se activó es el calcio, porque cuando el calcio ingresa la neurona empieza a responder, ¿cierto? Pues bueno, entonces bloquea la entrada de calcio. Y de esta forma tenemos otra estrategia. Por un lado, los bloqueadores de los canales de sodio y por otro lado, los bloqueadores de los canales de calcio. Pero si además lo llevas más allá y tú dices, bueno,
pero al final de cuentas lo que excita a la neurona se llama glutamato, pues muy fácilmente tú puedes decir, inhibamos al glutamato. Y si por otro lado entiendes que lo que relaja o tranquiliza a la neurona, lo que la inhibe es el GABA, pues tú puedes pensar, ayudemos a que la neurona sintetice o en su caso reciba más cantidad de GABA. Y esas que les acabo de mencionar son esencialmente las 4 estrategias terapéuticas que vamos a tener. Bloquear a glutamato, estimular GABA, bloquear canales de sodio y o bloquear canales de calcio. Pero si tú tienes tantas estrategias, aquí la pregunta sería, ¿por qué diablos estás teniendo tantas herramientas? En palabras más sencillas, no es necesario o no suena lógico pensar, pues, ¿para qué me complico la vida si puedo hacer algo fácil? Como para qué yo tendría 4 opciones distintas, unas más fáciles, otras más difíciles. Mejor me quedo con una que es fácil. Pues bueno, la respuesta está en lo que les dije al inicio. El tratamiento médico se establece con base al tipo de foco epileptógeno, al tipo de epilepsia. No es lo mismo una epilepsia convulsiva, una crisis tónico-clónica, que una crisis de ausencia, porque el origen es distinto. Es decir, el fenómeno que está condicionando cambios en el comportamiento neuronal no es el mismo en los casos que les puse como ejemplo. Por ello, el hecho de que ustedes conozcan con mucha claridad las estrategias terapéuticas, pues los va a llevar o los puede llevar a tomar una mejor decisión. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí o tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Todo bien, Doc. ¿Seguros? Sí, Doc. Muy bien. Vale. Entonces, vamos avanzando para ya ahora sí entrar a los medicamentos y poderles dar algunas pautas de prescripción y, por supuesto, pues también algunas indicaciones. Fíjense, vamos a empezar con el grupo de los bloqueadores de los canales de sodio. Para poder hablarles de ellos, necesito remitirme al glutamato y al GABA. Fíjate, glutamato, que ya dijimos, es un neurotransmisor excitador, tiene... Pues vamos a hablar de tres receptores de glutamato. El primero se llama NMDA. Repito, NMDA. El segundo se llama AMPA. Repito, AMPA. Y el tercero se llama kainato. Kainato, se escribe con K. También vamos a recordar que GABA tiene sus propios receptores. Se llaman receptores de GABA A y receptores de GABA B. Repito, receptores de GABA A y receptores de GABA B. Para esta clase me interesan, en el caso de glutamato, el receptor de AMPA y el receptor de kainato. De NMDA y AMPA. Y para el caso de GABA, el receptor de GABA A. ¿De acuerdo? Porque estos son los que se van a ver intervenidos debido a su función biológica. Pero dijimos también que en condiciones de reposo, la célula que es estimulada, en este caso la neurona, cuando es estimulada, abre los canales de sodio que posee para que el sodio empiece a ingresar y con ello se alcance el umbral y luego se despolarice. Pues es muy sencillo. La primera estrategia que tenemos se llama bloqueadores de los canales de sodio. Y son estos que les acabo de decir, estos canales de sodio que la neurona utiliza en su potencial de acción. Así de sencillo. ¿Por qué los bloqueadores de canales de sodio podrían ser, una estrategia terapéutica efectiva? Pues muy fácil. Porque cuando tú bloqueas los canales de sodio dependientes de voltaje, que son los que se abren después de que se alcance el umbral, cuando tú bloqueas los canales de sodio dependientes de voltaje, disminuyes las descargas neuronales de alta frecuencia.
y básicamente lo que estás quitándole a la neurona es ese estímulo que la vuelve loca. La consecuencia sería una reducción en, eh, en los episodios convulsivos, ¿vale? Entonces, ¿qué fármacos tenemos en este grupo? Pues es muy fácil. Por ejemplo, la fenitoína es un bloqueador de los canales de sodio y además, fíjate los nombres. Cuando tú estudies, no te memorices. Escucha, aprende a razonar y asocia. Fenitoína. Na es de sodio. Por lo tanto, fenitoína es un bloqueador de los canales de sodio. Tenemos otro que se llama carbamazepina. Repito, carbamazepina. Y entonces Na es sodio. Por lo tanto, tanto fenitoína como carbamazepina pues son considerados inhibidores o bloqueadores de los canales de sodio. A este grupo tendríamos que agregar uno más que se llama ácido valproico. El ácido valproico es también un bloqueador de los canales de sodio. Sin embargo, con el ácido valproico, yo les diría, el ácido valproico Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. como que se fue. Es que como que se cortó, pero bueno. Entonces, el ácido valproico, acuérdense, tiene una crisis de identidad porque tiene muchos mecanismos de acción descritos y no tiene ninguno bien establecido, ¿no? Más bien tiene muchos. Entonces, tenemos fenitoína y carbamazepina como bloqueadores de los canales de sodio. La pregunta sería, ¿en dónde puedo yo utilizar este tipo de medicamentos? Pues bueno, hablaríamos de el uso de los bloqueadores de canales de sodio, por ejemplo, en crisis tónico-clónicas o en crisis focales. Ojo, si tú te acuerdas, la crisis focal o local es aquella que ocurre en un solo sitio, en un solo hemisferio, no en los dos como las generalizadas. Pero yo no les dije, por ejemplo, cómo se ve una crisis focal. Y es muy sencillo. Una crisis focal, por ejemplo, puede verse con alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, incluso olfativas. Esa puede ser una crisis focal. La alteración de un grupo neuronal muy específico pues te lleva a creer que estás viendo algo que no estás viendo realmente. ¿Me explico? Eso sería síntomas vegetativos, por ejemplo, ¿no? Que empieces a sudar, que empieces a temblar. Ese tipo de condiciones clínicas pueden describir estos patrones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doc. Ok. Con la fenitoína, ¿cuál es el problema? Fíjate bien. Vamos a hablar ahora de cada uno de estos medicamentos que les di. Me voy a abocar única y exclusivamente a los medicamentos que vienen en su temario, pero recuerden, no son todos. De hecho, por alguna razón que no comprendo, en farmaterapéutica hay muchos antiepilépticos que al menos en el temario se dejan fuera. Como recomendación yo les pediría, estudiense todos. Si me lo recuerdan, con mucho gusto yo les comparto una lista más amplia por el chat de grupo. Nada más, por favor, me lo recuerdan, ¿vale? Vamos a empezar con la fenitoína. Fíjense, ya lo dije, la fenitoína la puedes usar en las crisis tónico-clónicas, por ejemplo. Y en una condición que se llama estado o estatus epiléptico maligno. Hay que entender algo. En condiciones normales, la crisis convulsiva se autolimita. Esto quiere decir que pues empieza y a lo mejor inicialmente te dura 30 segundos, pero aquí viene lo interesante, máximo duran 90 segundos, o sea, minuto y medio. Si tú no recibes un tratamiento oportuno, como tú vayas dejando progresar la enfermedad, pues a las neuronas les cuesta más reponerse. Entonces pasas de durar 90 segundos a durar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, así, ¿no? Y existen condiciones clínicas severas como el estado epiléptico. Estamos hablando de un fenómeno clínico
en donde la crisis convulsiva, por ejemplo, pues te puede durar más de 10 minutos, ¿no? O sea, imagínate un paciente convulsionando sin poder parar más de 10 minutos, eso es mucho tiempo y en términos neurológicos es grave, porque eso quiere decir que la neurona está como loquita bailando y no está regresando a descansar. Recuerda lo que yo te dije originalmente, la neurona no está diseñada para descansar. No está diseñada para trabajar, está diseñada para descansar. Entonces, si tú tienes a la neurona como loquita todo el tiempo, lo que estás produciendo es un riesgo de muerte neuronal inminente. Por eso es tan importante que los estados convulsivos puedan detenerse y que no se vayan complicando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doc. Sí, doc. Órale. Pues vamos a avanzarle, fíjate. Con la fenitoína ya les estaba ayudando algunas pautas de prescripción. Ya les decía, lo puedes usar en un estado epiléptico y lo puedes usar también en las crisis tónico-clónicas, pero hay algo que tienen que tener en cuenta con la fenitoína. No existe una dosis estándar, las dosis tienes que individualizarlas porque tienen algo que se llama cinética no lineal. Cinética no lineal quiere decir que tienen un alto riesgo de ser tóxicos, ¿no? Entonces la fenitoína tiene un alto riesgo de toxicidad y como consecuencia pues presentar efectos adversos. ¿Cuáles? Ataxia, hiperplasia gingival y nistagmo, ¿vale? Acuérdense que el nistagmo es el movimiento ocular involuntario y rápido, ¿no? Que puede ser horizontal y vertical también y que según la dirección del movimiento te va a orientar a la causa si es central o es una causa periférica, ¿vale? Ahora, hablamos también de la carbamazepina, fíjate. La carbamazepina, ya les dije se puede usar en las crisis focales, pero también se puede usar en algo que se llama neuralgia del trigémino, que es uno de los síndromes dolorosos pues más recurrentes en la clínica del dolor, ¿de acuerdo? La carbamazepina suele ser un poco más noble en relación a su potencial tóxico, pero presenta efectos adversos importantes. Por ejemplo, el síndrome, ¿cómo se llama? Bueno, ¿Steven Johnson? No. No, pero gracias por el intento. El síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética, ¿vale? Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética y se va a manifestar inicialmente en este tipo de pacientes que están consumiendo carbamazepina con hiponatremia, ¿vale? Pero también se puede producir leucopenia, ¿no? Esto quiere decir células blancas bajas. Y también se puede producir mareo y diplopia. Diplopia quiere decir que tu visión como que ves doble y así como que se amontonan las imágenes, ¿no? Eso es diplopia. Entonces, cuidado con la carbamazepina también. Y por otro lado, pues tenemos al ácido valproico, ¿vale? Entonces, el ácido valproico se puede utilizar en crisis generalizadas, también se puede utilizar en crisis de ausencia y también se puede utilizar en crisis mioclónicas, ¿vale? El ácido valproico es un medicamento de amplio espectro. Como les dije, es un medicamento que al no tener un mecanismo de acción reconocido, tiene muchos, pues también nos va a dar muchas garantías para el ámbito clínico, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? No, doc. Doc, ¿podría repetir los usos del ácido valproico, por favor? Sí, por ejemplo, en crisis generalizadas, ese sería uno. Crisis de ausencia. Perdón, y mioclonías, ¿vale? Gracias. Sí, claro, no hay de qué. Bueno, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de otra molécula que se llama valproato. No confundir con ácido valproico, ¿eh? Ojo.
Cuando hablamos de valproato, en general nos referimos a valproato sódico, ¿vale? Valproato sódico, aunque también existe el valproato de magnesio, pero vamos a hablar por ahora del valproato sódico, ¿vale? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el valproato sódico y el ácido valproico? Básicamente la diferencia está en su forma química. Aquí lo importante es entender que ambos se convierten en un ion de valproato, que es ese ion de valproato es el que tiene una forma activa, ¿vale? Y que se puede utilizar no solo para la epilepsia, también se puede utilizar en el trastorno bipolar o en las migrañas, ¿vale? Que no nada más va a tener como indicación la epilepsia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué diferencia existe entre el valproato y el ácido valproico? Pues muy fácil, escucha, ácido valproico. Pues el ácido valproico se va a asociar más a fenómenos de irritación de la mucosa gastroentérica. Entonces, por eso muchas veces mejor se opta por el uso de valproato, porque es mejor tolerado, ¿vale? Sin embargo, pues el valproato va a tener algunos riesgos, por ejemplo, pues es hepatotóxico, puede producir pancreatitis, puede producir incremento de peso y como característica, así algo muy fino para el examen, es el valproato tiene un potencial teratogénico muy elevado, ¿de acuerdo? Por eso es importante tener cuidado. Ahora, si ustedes se acuerdan, yo les decía también que el ácido valproico pues tiene muchos mecanismos de acción, no tiene uno reconocido. Y entonces el ácido valproico también se ha visto que bloquea los canales de calcio de tipo T. Entonces, lo que logra con la reducción con el bloqueo de los canales de calcio de tipo T, pues es una reducción muy específica. Se describe como una reducción de descargas talámicas del tálamo, los tálamos, ¿se acuerdan? Los tálamos son el tercer relevo neuronal en la integración de las vías ascendentes, de las vías aferentes, acuérdense de eso. Entonces, por ejemplo, el ácido valproico también por eso nos puede ayudar en las crisis de ausencias, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Ahora, por otro lado, tenemos medicamentos que, como ya lo mencioné, más bien se van a enfocar en potenciar el efecto de GABA, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos medicamentos? Pues tú acuérdate, aquellos medicamentos que al interactuar con su receptor producen un cambio. Quiero que se aprendan esencialmente 3 grupos, ¿de acuerdo? Primero tenemos a las benzodiazepinas, luego tenemos a los barbitúricos y luego tenemos a los fármacos Z, ¿vale? O a los análogos de benzodiazepinas. Para fines de esta clase, entendamos que los análogos de benzodiazepinas y las benzodiazepinas como el clonazepam, el alprazolam y todo eso que ustedes conocen, van a tener el mismo mecanismo de acción. De hecho, prácticamente se acoplan al mismo receptor y hacen lo mismo, ¿no? Acuérdate tú que el receptor de GABA A es un receptor ionotrópico. Eso quiere decir que favorece el intercambio de iones, más específicamente del ion cloro. El cloro es negativo, si tú te acuerdas. Cuando tú favoreces el movimiento del ion cloro, pues lo que estás garantizando es la hiperpolarización de la neurona, ¿de acuerdo? Y como consecuencia, pues esa neurona se vuelve negativa y deja de estar como loquita excitándose. Bueno, vamos a hablar de las subunidades benzodiazepínicas, que para este punto ustedes ya deberían de saberse, ¿no? ¿Sí se saben? ¿Se acuerdan? Las subunidades benzodiazepínicas, o más o menos. Bueno. ¿Es la que No, es de Doc. alfa 1 y gamma 2? ¿Otra vez? Las que son de alfa 1 y gamma 2. Esas son las benzodiazepínicas, muy bien. Acuérdate que el receptor de GABA es como un pastel, ¿no? Entonces tiene muchas rebanaditas. Cada rebanadita tiene un nombre: alfa, beta, gamma, omega. Epsilon, ya estoy diciendo burradas. Entonces, pero con que se aprendan 3, alfa, beta y gamma, ¿no?
Ahora, específicamente a las que se van a acoplar las benzodiazepinas se llaman alfa 1 y gamma 2. Muy bien, creo que fue Ricardo, ¿vale? Igual que los fármacos Z. Acuérdate que las benzodiazepinas se clasifican según su tiempo de acción, ¿no? De acción corta, intermedia o más larga también, ¿no? Por ejemplo, ya les dije, una corta, pues el alprazolam, una un poquito más larga o de vida media más larga, pues el clonazepam, ¿vale? Estas pues ya las tienen ustedes. A mí lo que me interesa es recuperar el mecanismo de acción. Cuando la benzodiazepina llega al receptor de GABA A, subunidades alfa 1 y gamma 2, lo que garantiza es un incremento en la frecuencia de apertura del canal de cloro. O sea, el canal de cloro empieza a hacer esto, miren, esto que estoy haciendo con mi mano. Lo que tú garantizas en este estricto sentido, pues es que cuando tengas una molécula de cloro, pues este cloro pueda meterse aquí con mayor facilidad y pues aunque se está abriendo y cerrando a cada ratito, pues puedes meter e ingresar más cloro, ¿de acuerdo? Entonces, a eso lo llamamos receptor benzodiazepínico, a las subunidades alfa 1 y gamma 2, que en el caso de las benzodiazepinas, insisto, favorecen la frecuencia de apertura de los canales de cloro. Como consecuencia, el ingreso de cloro a la neurona y luego se traduce en hiperpolarizar a la neurona para evitar estos fenómenos excitotóxicos. ¿Vamos de acuerdo todos? ¿O alguien no entendió lo que comenté? Sí, doc. Vale. Los fármacos Z. ¿Cuáles son los fármacos Z o los análogos de benzodiazepinas? Pues estructuralmente se parecen a las benzodiazepinas, pero son un poquito más seguros, no tanto en su perfil toxicológico, sino en el riesgo de dependencia. Como las benzodiazepinas crean tolerancia, eso quiere decir que para que tú mantengas el mismo efecto, pues tienes que estar tomando una dosis mayor. Se desarrollaron estos medicamentos que son los fármacos Z. Actúan igualitos, se acoplan a una subunidad benzodiazepínica. La diferencia es que tienen un riesgo menor de generar tolerancia y por lo tanto, pues con menor riesgo de adicción, ¿vale? ¿Cuáles son los fármacos Z? Pues el Saleplon, el Zolpidem y la Sopeclona, ¿vale? Saleplon, Zolpidem y Sopeclona. Esos son los fármacos Z. Y se llaman fármacos Z porque se escriben con letra Z. Saleplon, Zolpidem, Derm y Sopeclona. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, doc. Sí, doc. Órale, pues hasta aquí entonces es incremento en la frecuencia de apertura de los canales de cloro. Pero vámonos a los barbitúricos, ¿vale? Los barbitúricos ocupan otro tipo de subunidades, aunque también se acoplan al receptor de GABA A. ¿Alguien recuerda cuáles son estas subunidades del receptor barbitúrico? Gamma 2 y beta 2. Muy bien, gamma 2 y beta 2. Entonces, la diferencia del mecanismo de acción de los, ¿cómo les dije? De los barbitúricos con las benzodiazepinas y los fármacos Z, es que los barbitúricos incrementan el tiempo de apertura de los canales de cloro. Fíjate qué diferente, mientras las benzodiazepinas y los fármacos Z hacen esto, se abren y se cierran, los barbitúricos incrementan el tiempo de apertura, no la frecuencia de apertura. Entonces, clínicamente, aunque se abre más veces, la apertura de los barbitúricos es más efectiva porque aquí caben más cloros en un mismo momento. Por consecuencia, pues los barbitúricos son mucho más potentes tanto que las benzodiazepinas que como los fármacos Z, ¿no? Los barbitúricos, tú te acordarás, también se clasifican y tenemos, por ejemplo, al tiopental o tenemos, por ejemplo, al fenobarbital, ¿no? O al amobarbital, ese es otro también, ¿vale? Igual, se clasifican y eso, pues bueno, eso ya lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de los barbitúricos? Que estos todavía tienen un potencial mayor de generar tolerancia y por consecuencia que exista dependencia, ¿vale?
Realmente los barbitúricos se utilizan más como sedantes, como agentes sedantes o hipnóticos, a lo mejor en cirugías, no tanto en crisis convulsivas, pero las benzodiazepinas sí se utilizan y sí se pueden utilizar en crisis agudas. Por ejemplo, el diazepam, ¿no? Paciente que tienes convulsionándose en el hospital, 5 o 10 miligramos de diazepam, depende del tipo de crisis, pero en general hablamos de crisis de fase aguda, puede ser una crisis clónica. En ellos podemos dar este tipo de medicamentos, ¿vale? Y entonces, a ver, ¿cuál es la estrategia clínica para que tú inicies tratamiento farmacológico con este tipo de medicamentos? Pues bien fácil. Número 1, identificar el tipo de crisis. Número 2, identificar la causa de la crisis. Número 3, elegir el fármaco para el tipo y la causa. Y número 4, vigilar los efectos que potencialmente el fármaco o la enfermedad pueden propiciar en el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc. Sí, Sale. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a realizar los casos ABP que corresponden a esta sesión. Y el día de hoy, pues yo les voy a asignar su equipo para variarle un poquito, porque ya como que me ando aburriendo. A ver, les voy a ir poniendo... Bueno, 2. Listo, ahí están los equipos ya, son 4 equipos, están numerados, equipo 1, 2, 3, 4, ya están, ¿vale? Y ahora pues ahí les va su caso para que lo empiecen a desarrollar. Déjenme nada más, porque no las tengo aquí, déjenme abro el archivo. Bueno, por lo pronto, en lo que abro, ¿tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta, inquietudes que tengan previas al examen? De verdad, todavía estamos a tiempo, ya después no se aceptan quejas. Me pueden ahí meter un quemón en la evaluación, pero pues ya en el examen, mientras, ya no hay nada que hacer. De verdad, dudas, inquietudes, quejas, malestares, algo. Creo que no, Doc. La siguiente semana, Doc. Ya le preguntamos. No, hija, la siguiente voy a estar ocupado, porque ya va a estar el examen. No, yo les digo ahorita, porque ahorita todavía no termino de hacer el examen. Yo creo que hablando en serio, la siguiente sí seguramente ya tendremos hecho el examen y pues ya voy a estar condicionado, por eso no quisiera yo esperar, pero está bien, no hay problema. A ver. Listos, ahí ya tienen sus casos. Ah, no, espérenme. Son 4. No, sí, ya. Cada caso que les voy a compartir tiene objetivos distintos, ¿de acuerdo? Léanlos bien, porque no todos los casos tienen el mismo objetivo. A ver. Aquí. Listo.
Listo. Pues ya está, muchachos. Ya saben el tiempo que tienen. No tienen dudas, pues adelante. ¿De acuerdo? Y gracias también que por aquí anduvo el doctor Jacob y ahora sí los pilló sin sus cámaras. Bueno, aquí voy a andar si me necesitan.